voy con el favor. Eh, Imágenes como estas son las que vemos cuando estamos trabajando en el modo de difracción. En ese modo de difracción podríamos obtener patrones de puntos, patrones de anillos y patrones difusos, anillos difusos. Este tipo último de difracción ya nos indica que muy posiblemente nuestra muestra es amor. Luego, los anillos nos indicarían que estamos haciendo difracción de muchos cristales a la vez, mientras que un patrón de puntos nos indicaría que eh, estamos haciendo difracción de un solo cristal. Ahora, ¿qué significa este patrón de difracción y qué relación tiene con la muestra? Bueno, así como conocemos todo lo que es la red real, eh, traigo un ejemplito aquí. Tenemos eh, un cubo al cual podemos eh, eh, atribuir o imaginarnos planos cristalográficos. Eh, Muchos de ustedes seguramente, dígame, profe, disculpe, se vuelve a ver verde la pantalla. Y se puso verde ahorita. no, este, de todas maneras, los planos que están viendo verdes es porque están verdes, ¿ok? No es el efecto. Aquí te pregunté que si estaba bien aquí. Ah, ahorita sí, ahorita ya la Ok, podemos ver. gracias. Bien, entonces nosotros estamos familiarizados con la red real. Si decimos, nos imaginamos un cubo, sus posibles planos cristalográficos, todo eso está en nuestra cabeza. Estamos familiarizados, pero si nosotros decimos, hablamos de lo que es la red recíproca, bueno, algunos primera vez que la escuchamos nombrar, otros podemos estar familiarizados con ello. Y la red recíproca está relacionada con la red real de la siguiente manera. Si nosotros nos imaginamos los planos cristalográficos, en este caso sería una red de dos dimensiones, bueno, si nosotros eh, trazamos una normal a cualquiera de estos planos a una distancia inversa a la separación que tienen las familias de planos, yo estoy suponiendo que para este curso estamos familiarizados todos con las familias de planos cristalográficos. Entonces, decía, si nosotros eh, levantamos una normal a ese plano o a esa familia de planos y trazamos un punto a una distancia inversa a la distancia interplanar de esa familia, vamos generando una serie de puntos. Y esos puntos, entonces, es lo que llamamos la red recíproca. Es decir, que el patrón de difracción, lo que estamos viendo en nuestra pantalla, tiene está relacionado de una manera inversa con el, los planos de la red que conforman nuestro cristal. Entonces, cuando nosotros obtenemos un patrón de difracción, necesitamos analizarlo o indexarlo, que son los métodos que les digo va a tratar la profesora Gema González en el próximo curso que es solo de difracción. Y esto nos permite analizar, analizando el patrón de difracción, podemos entonces eh, conocer qué es nuestra muestra. Quiero decir, nadie va a meter una muestra desconocida a un microscopio electrónico.
porque no es útil, porque es muy caro, etcétera, etcétera. Pero nosotros sí pudiéramos intentar descubrir si cuál fase, por ejemplo, tiene nuestra muestra. Si es un hierro 2, un hierro 3, si es un producto de síntesis, si obtuvimos eh, el, el producto que nosotros necesitábamos. Entonces, al igual que los rayos X, ¿verdad? Los patrones de difracción de rayos X que sabemos, eh, los que lo usamos, pues que como la huella digital de la muestra, en este caso el patrón de difracción de electrones también sería como la, la huella digital de lo que es la muestra. Bien, entonces ya habíamos visto que nosotros podemos eh, generar el patrón de difracción de una muestra. En esta imagen, vamos otra vez a ubicarnos, tenemos la muestra, esta flechita sería la muestra, vamos a irradiarla con unas paralelo y tenemos la lente objetiva. Bien, vamos a seguir identificando los eh, diferentes componentes. Aquí tenemos el plano focal posterior de la lente objetiva. Recuerden, primero que ahí está atravesada una abertura. Y allí está la información, en ese plano focal posterior, está la información del patrón de difracción. En este caso decimos que, bueno, era un patrón de anillo. Eh, ya vengo con este elemento y luego, ¿verdad? Tenemos la lente que yo les dije que se llamaba intermedia, que también se puede llamar lente de difracción. Esa es la lente que está inmediatamente por debajo de la lente objetiva. Y luego tenemos otras lentes que nos permiten aumentar la imagen que formó la lente objetiva. Entonces, en realidad dentro del microscopio tenemos dos imágenes. Uno en el plano focal posterior de la lente objetiva, que es su patrón de difracción, y en el plano imagen, pues tenemos imagen. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos viendo transmisión, bien sea campo claro o sea campo oscuro, lo que estamos haciendo es que la lente esta que llamamos de difracción está tomando como objeto para aumentar lo que está en el plano imagen, ¿sí? O sea que esta imagen que estoy señalando se está formando en un plano imagen de la lente objetiva. Y cuando la estamos observando es porque esta lente intermedia toma esta imagen, la toma como objeto y la aumenta. Y el siguiente o las siguientes lentes que estén por debajo de esta intermedia, aumenta, aumenta, aumenta y esa imagen aumentada es la que estamos viendo acá. Ahora, en el caso de que nos interesa ver el patrón de difracción que hacemos, bueno, en el microscopio significa darle un botón que se llama DIF. Cuando le damos ese botón DIF, ¿qué es lo que está haciendo? Que esta lente ahora no está tomando como objeto lo que está en el plano imagen, sino está, está tomando como objeto lo que está en el plano focal posterior de la lente objetiva. Ahora, no solamente tenemos que darle a ese botón DIF para cambiar la corriente de esta lente y por tanto su distancia focal y por tanto cuál es el objeto que ahora ella va a tomar para aumentar, sino que tenemos que sacar la abertura que está colocada, vamos a decir, atravesada en el plano focal posterior. Entonces, cuando vamos a ver el patrón de difracción, y esta es una pregunta que siempre colocamos en los exámenes, que es cómo ve usted, cómo puede ver el patrón de difracción. Ah, bueno, le doy el botoncito de DIF, con lo cual estoy cambiando el objeto que va a aumentar la lente intermedia. Ahora va a ser lo que está en el plano focal posterior y tenemos que retirar la abertura movible que está en la lente, en el plano focal posterior de la lente. Y de esa manera podemos obtener y registramos, sacamos fotos, lo pasamos al computador. No sé si ustedes han todas las numeritas.
Eso es para que, por ejemplo, ustedes con esta rayita fácilmente ven que esto tiene como 2 centímetros y casi 3, perdón, casi 3 nanómetros de longitud. Y si miden el número de punticos, estos punticos que estamos interpretando como átomos, verían entonces cuál es la distancia entre átomo y átomo. Esta referencia entonces es importante. Y no bastaría con que yo les diga, esta es una imagen que tomé a 2 millones de veces, porque ustedes tendrán entonces que medir, sacar cuentas, etcétera. Pero es útil en algún momento saber el aumento para sacar ese. Ahora, cuando vemos el patrón de difracción, yo les decía, ¿qué es lo que queremos llegar? Queremos saber a qué familia de plano o cuál es familia de plano es información. Nos están dando este patrón de difracción. Y hay tablas, así que usamos las tablas de rayos X. Hay tablas que nos dan, que nos reportan cuáles son las distancias interplanares. Voy a ponerla completa, me avisan si Gloria, por favor. Bueno, tipo de estas tablas, en este caso nos dicen para las diferentes familias de plano, cuál es la distancia. Como la celda unitaria, ¿verdad? Es decir, este parámetro red es diferente, como lo vemos aquí, para cada uno de los átomos, la distancia interplanar de los diferentes planos cristalográficos también varía. Les cuento, o sea, les digo así, es para que una vez que uno tiene su patrón, entonces lo que queremos es analizarlo o indexarlo para descubrir cuáles son esos puntos o esos anillos a cuáles planos cristalográficos, qué planos cristalográficos están eh, representando y por comparación con las tablas, saber cuál es la fase o cuál es el elemento que tenemos. Esa es la utilidad del patrón de difracción y cómo lo podemos ver. Eh, Esto que le muestro aquí es que así eh, vemos las imágenes en transmisión, las imágenes de campo claro o de campo oscuro, y medimos cosas. Por supuesto que si vemos una distancia interatómica de 1 milímetro, eso no es lo que mide la vida real. Tenemos que dividirlo por el aumento. Entonces, es necesario, cuando nosotros tomamos patrones de difracción, hacer lo que se llama una calibración de la constante de cámara. Es decir, nosotros estamos, esta es la muestra, vamos a identificar, esta es la muestra, esta es la pantalla en la cual estamos. Nosotros estamos tomando patrones de difracción, a lo mejor tomamos, vemos los anillos, pero son tan pequeñitos que no son útiles para medir cosas en él. Entonces vamos aumentando hasta que tenemos y podemos ver varios anillos que nos permitan medir su diámetro para hacer los cálculos. Ahora bien, como les decía, esto es una red recíproca aumentando. Bueno, hay maneras, diferentes maneras de descubrir lo que se llama la constante de la cámara. Y con relaciones simples que conocemos, ¿verdad? Les decía que
Tenemos L, que sería la distancia muestra a donde está la pantalla, donde estamos recogiendo el patrón. Este haz, generalmente el central es muy brillante, es los haces dispersados, y tenemos la ley de Bragg, conocida por ustedes, ¿verdad? Eh, en el anda igual a 2D seno de tita, donde D es el espaciamiento de los planos que están haciendo la difracción. Para microscopía electrónica, simplificamos esta relación podemos entonces cambiar o utilizar en lugar de o sea, el valor de la función, no tangente, etcétera, se parece codificar la ley de esta relación de trigonometría, podemos calcular la tangente también del ángulo de Bragg. De tal manera que, igualando términos, vamos a llegar a esta relación importante, que la longitud de onda por eh, esta distancia va a ser igual al radio. Normalmente vamos a medir diámetros, ¿verdad? Porque molesta mucho la intensidad aquí de las transmitidos. Vamos a medir, medimos por 2 y tenemos este R, esto es radio. Y el D es la distancia interatómica, ¿verdad? Que, como les dije, tenemos este tipo. Lo que hacemos es para calibrar la. Vamos a sacar una serie de constantes y luego hacemos un promedio y es una manera de determinar la constante de cámara. ¿Por qué? Porque después cuando nosotros tengamos el patrón de difracción vamos a llamar, de la sustancia de interés, nosotros vamos a medir si es radio, si son anillos, mediremos radios de estos anillos, y si son puntos, eh, vamos a medir distancias entre estos puntos. También tenemos que medir ángulos, etcétera. Los valores que estamos buscando conseguir son
los diferentes de distancias interplanares. Bueno, ya tenemos entonces la constante cámara que la hemos determinado con oro, medimos R, bien sea distancia entre los puntos o los radios, y vamos determinando una serie de D. Y luego vamos a la tabla y vemos con cuáles de los posibles compuestos que creemos que pueden haber coinciden. Por eso que digo, sería una locura hacer un patrón de difracción, bien sea de rayos X o de cualquier otra, sin saber tenemos cuánto está de mejor ese es modo bajo en electrificación, campo claro, campo Profe, oscuro disculpe, y se está escuchando infrarrojo. con Nosotros interferencia. compramos un micro con cierto voltaje acelerador y pensamos, bueno, con ese voltaje acelerador, según la ecuación que tenemos, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Sí, es solo ¿Desde cuándo, los comentarios Naya? finales, profe, los comentarios finales de la lámina antes de cambiar. Ok, vamos a solucionar un momento problemas de conexión y en breve continuamos. Ya volví, ¿me escuchan? Sí, profe, Ok, excelente. gracias. Cuando deja de escucharme es que me va a sacar, pero bueno. Sí, se escucha. Ok, entonces, gracias. Lo que decía es que nosotros sacamos la cuenta de cuál es la longitud de onda correspondiente al voltaje del microscopio con que vamos a trabajar, sacamos cuenta y decimos, bueno, según eso debería de resolver tantos Armstrong o tantos nanómetros, pero después vemos que no es así. ¿Por qué? Bueno, fíjense que las lentes magnéticas sufren de los mismos defectos que sufren las lentes ópticas. Vamos a ver las más importantes que nos afectan. La primera es la aberración cromática. La aberración cromática tiene que ver con que, ajá, imagínense en una lente delgada tenemos haces que pasan por algún sitio de la lente. ¿Qué quisiéramos? Quisiéramos que todos los haces, estamos hablando de fotones, que pasen que pasan por ese punto de la lente, todos lleguen al mismo plano imagen. Pero no es así. ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo de la energía, ¿verdad? Tenemos entonces, como dice aquí, un blanca, como tiene componentes de diferente energía y la lente no va a enfocarnos los diferentes fotones de diferente energía, no nos los va a poner todo en el mismo plano imagen. Entonces, ¿qué sucede? Que la imagen de un punto se convierte en un círculo, pero hay un sitio o hay un plano imagen, digamos, donde esa distorsión es mínima. Eso es lo que se conoce como plano o punto de mínima confusión y puede evaluarse en el caso de microscopía electrónica, se puede evaluar con esta relación, que dice que la variación de la energía sobre la energía que estamos usando, recuerden, si tenemos 20.000
electrones sean unas monos que tienen diferente energía. Bueno, lo que sucede, ¿verdad? Es que primero vamos a olvidarnos de las fluctuaciones de la alta tensión, por lo que le estoy diciendo, son fuentes muy estables. La dispersión de la energía, siendo también es muy pequeña, estamos hablando de 1, 2 o 3 electronvoltios frente a 20.000, a 100.000 y más arriba electronvoltios. Entonces también no nos preocupamos por esta dispersión. Y la mayor fuente de aberración cromática en microscopía electrónica de transmisión es la propia muestra. Por eso vamos a recoger todos los que están llegando allí, fíjense la distorsión que tendría la imagen, y aquí tenemos el disco de mínima confusión. Bueno, en microscopía electrónica de transmisión, o en microscopía electrónica en general, sucede lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque las lentes que son esos campos magnéticos no tienen una simetría cilíndrica. Es decir, eh, de repente habíamos colocado que no intentando simetría, no le pusieron electrones pasando diferentes campos magnéticos. Aquellos electrones pasan marcando la lente, ¿verdad? Va a sentir una fuerza mayor, o sea, que perdamos la ecuación de Lorentz. Es decir, si consideramos que los electrones están pasando por la zona más pegado a la lente, donde está la bobina, por ejemplo, ellos van a sentir una fuerza mayor porque la magnitud de las líneas de campo magnético son mayor, que van a ser enfocados. Vamos a esperar una pequeña problema de conexión y volvemos enseguida. Ya vine. Ok, profe, la escuchamos. Bien, ok, gracias. Bien, entonces les decía que como el arrollado de la lente
no es perfecto. Ese es un tipo de imperfección que influye en que la simetría de mejor o de con bobinas, ¿verdad? Que trate de devolverle la simetría cítrica a las lentes. Entonces son llamados estigmadores. En el caso de microscopía electrónica de transmisión, tenemos estigmadores para corregir. Me adelanté al astigmatismo y les decía entonces que no, hay cosas que no podemos nosotros superar, que es, por ejemplo, la imperfección de la lente del arrollado. Ok, tenemos nuevamente problemas de conexión. Listo, profe, la Disculpen. escuchamos. Bien, entonces lo que le decía es que el disco de mínima confusión lo podemos expresar de esta manera. Y eh, este numerito que está aquí, que es el coeficiente de aberración esférica, es el que nos pone a que el, el costo a veces del microscopio sea muy alto. ¿Por qué? Porque mientras menor sea, fíjense, habíamos dicho, aquí si recogemos la imagen en este plano imagen, la imagen va a tener más distorsión a que si la recogemos aquí, donde hay mínima distorsión. Bien, entonces, este CSUS, queremos es que esto sea lo más pequeño posible. Si pudiera ser cero, mejor. ¿Por qué? Porque no vamos a tener mínima confusión, sino todos. Este alfa está relacionado con el ángulo de iluminación. Y según esto, si nosotros, por ejemplo, ponemos una abertura de la lente objetiva, que es la que está formando imagen este, de este tamaño, estamos impidiendo que estos haces contribuyan a la distorsión. De tal manera que nosotros en principio ellos van a ser enfocados eh, en diferentes planos. No les recuerdo que los electrones, ¿verdad? Las velocidades se pueden descomponer en la componente X, componente Y el campo magnético de igual manera. Lo que quiero decir es que un electrón puede ir en un solo plano de viaje y lo que queremos es que sin importar estos componentes de la velocidad, siempre sintieran la misma fuerza. Pero no es así, como ya les indiqué, porque las lentes no son perfectas, también una distorsión de la imagen. Ahora bien, nosotros cuando estamos formando un microscopista para transmisión, le enseñamos a corregir el astigmatismo. De tal manera que se puede calcular, también se va a ver en las imágenes, cuánta pericia está desarrollando el microscopista en corregir el astigmatismo. ¿Para qué? Porque ese astigmatismo nos va a impedir
tener buenas imágenes, tal y como les voy a mostrar aquí. Esta es una imagen que está en foco. A la izquierda tenemos una distorsión, fíjense que parece que está al lado, hacia en la dirección X, está, y la imagen está alada. Y en este caso la distorsión está ahí. Bueno, entonces les decía es que los microscopios tienen unas bobinas, unas para corregir el astigmatismo en la lente condensadora 2 y otras que nos permiten corregir el astigmatismo de la lente objetiva. Y esto debe de conocer, lo aprenden rápido los microscopistas. Eh, bueno, si no, no vamos a poder tener buenas imágenes. Vamos a ver. Ajá. Eh, el efecto de difracción también nos va a disminuir la resolución. ¿Por qué? Por aquí tenemos, bueno, ya lo conocen, ya lo habíamos nombrado, recordado, la ley de Bragg. Y tenemos la expresión que conocemos de AVE, que recordamos, y esta resolución se nos parece, ¿verdad? A que este es el efecto de difracción, que contando con lo que habíamos dicho hace poco, que son ángulos pequeños en microscopía electrónica de transmisión, entonces podemos sustituir, tomamos el máximo principal y el seno eh, lo vamos a transformar en solamente el ángulo. Entonces, un átomo o conjunto de átomos, ¿verdad? Van a ser un centro, hace como 2 o 3 láminas, cuando estábamos viendo las aberraciones esféricas, que una manera de disminuir, yo diría, eh, bueno, prácticamente presencia de las distintas aberraciones y por el efecto de difracción. Bien, entonces si ustedes suman todas estas 4 efectos, derivan con relación al ángulo y buscan un mínimo, les va a resultar algo como esto, ¿verdad? Aquí lo que estamos graficando, el disco de mínima confusión por efecto de aberración esférica y aquí la relación de difracción. Y fíjense que son antagónicos los dos efectos. Abertura más grande empeora la aberración esférica, pero mejora eh, la difracción. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, este punto lo determinamos y así vamos a conocer cuál es el tamaño de abertura óptimo. Afortunadamente para nosotros, el fabricante, cuando nos pone 3 o 4 o 5 tamaños de abertura, nos va a indicar cuál es la abertura óptima cuando queremos hacer, por ejemplo, microscopía electrónica de alta resolución. Tenemos guardada y cuidada esa abertura porque sabemos que con ella vamos a obtener la mejor resolución desde este punto de vista. Quiere decir que si nosotros usamos ese tamaño de abertura, vamos a obtener la mejor resolución. Y les llamo la atención sobre estas expresiones. Fíjense que la resolución
de un microscopio de transmisión en principio va a depender de la longitud de onda, mejor el coeficiente de aberración esférica, mejor va a ser la resolución. Bien, habíamos preparado, pero dije, bueno, creo que me puede sobrar o puedo dejar un poquito de tiempo para algo que no había anunciado sobre preparación de muestras para 50 nanómetros o un poco menos. Lo otro es el contraste. ¿Recuerdan la imagen?
en estos agujeros. Y por más que sea de superficie libre muy pequeña, de todas maneras, las, mi polvito, si es que tengo un tipo polvo, va a caerse por allí. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es preparar las rejillas y colocarles una película muy delgada. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Este, vamos a tener un envase al cual le colocamos agua destilada. Recuerde que estamos en el mundo de la microscopía electrónica y un agua de chorro puede tener unos cisquitos que no vemos y luego nos volvemos más de un 8 porque vemos cosas que no nos cuadran con nuestra muestra. Entonces tiene que ser agua destilada. Al agua destilada le vamos a poner una gota de un producto comercial, nitrocelulosa disuelta en acetato de amilo, eso se llama colodión, y le colocamos una gota. Como no son solubles el colodión y el agua, bueno, esa gota se va a abrir, Eh, se forma una película profe, sobre, disculpe, no diga, vemos la pantalla, se ve ahorita toda verde. Se ve verde. Todavía volvimos, no. me avisa, porfa. Ah, ah, La ahora sí, mitad. Ya, Se ve la mitad. ok, ahora sí, profe. ¿se ve la mitad o se ve toda? Ok, gracias. Ajá, entonces Ahora, decía Ya se que ve. vamos a colocar, ay, ¿sí o no? Sí, sí, profe, ya se ve. Ok, gracias. Bien, entonces decía que colocamos una gota de colodión, el cual se una película sobre, vamos aquí, y sobre esa película, fíjense, teníamos que buscar, ahí con la ayuda de una lámpara nosotros vemos cómo se van formando colores. Los colores tienen que ver con el espesor de esa película. Y vemos que a medida que se evapora el solvente, es un disuelve hígado, decimos por ahí, pero doctora, tampoco entonces, el solvente que colocas. esto lo dejamos normalmente de un día para otro, eso sí, tapado, para que no se contamine. Y luego que está seco, le vamos a poner en un evaporador de alto vacío, las cubrimos con una capa muy delgada de carbono. Y tenemos listas nuestras rejillas para
las muestras. Ahora, supongamos que yo ejemplo de alguna que pase a afectar. Aquí yo puse etanol al agua, ¿por qué? Porque la mayoría de los sólidos con que nosotros trabajamos, por ejemplo, por nombrarle algunas, no son afectadas por el agua, no se hinchan, no se disuelven, etcétera, entonces nos va bien. Nosotros vamos a colocar en un vial una cantidad muy pequeña. Imagínense que la colocan en un vial, esto puede tener a veces alto, pero vamos a poner ese poquito sólido, el, el líquido, y lo ponemos
quien contribuyó en muchos aspectos al desarrollo de la microscopía electrónica. La idea es que aquí tenemos el cuchillo de diamante, esto se eh, llena de agua, ¿verdad? Es lo que llamamos un botecito lleno de agua, y tenemos un brazo que nos permite, si se acuerdan cómo hace un charcutero cuando estamos comprando, bueno, lo que acostumbren y podamos comprar en una charcutería, cómo él le va dando a la pieza donde está, por ejemplo, el jamón, y así van saliendo los cortes. Bueno, de igual manera, este brazo se va acercando, el brazo se mueve, baja para cortar con la cuchilla, se retira, sube, avanza y está haciendo todo el tiempo ese movimiento. Y van saliendo los cortecitos que los recogemos en rejillas que tienen también colodión y listo para el microscopio. Aquí le pongo un ejemplo de muestras. En este caso es un tipo de zeolita. Tuvimos, en este caso fue bien interesante y bien útil esta técnica. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos soportado hierro sobre el sólido, sobre la zeolita ZSM5, para darle algunas propiedades. No resultó tan bueno como esperábamos, y resulta que encontramos que necesitamos que el hierro estuviera colocado en proporciones importantes sobre la solita, y no fue así. Metemos esto al microscopio y con el analizador de rayos X característicos que podemos acoplar a un barrido o a una transmisión, hicimos análisis y encontramos que mucho del hierro estaba independiente, lejos de la solita. Y el sulfuro de molibdeno, eh, para evitarnos contacto con aire, esto es una ventaja de Eh, presentamos problemas de conexión. dime. Profe, sí, que dejamos de escucharla por un breve instante, pero Ok, ya logró puede continuar. perfectamente. Gracias. Bien, los polímeros, al igual que el material biológico, son como un tema aparte. Un tema aparte por eso, porque no tienen contraste, no son estables al haz, de un pedacito de tejido, de músculo, o un pedacito de un polímero que luzca como una goma de borrar, sacar pedacitos eh, útiles para microscopía. Bueno, lo que estoy señalando aquí es que existen también múltiples métodos de preparación de polímeros. Yo les voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos de lo que es laboratorio, y les voy a incluir junto con el libro un review de algunos de los métodos más usados para diferentes tipos de polímeros. A ver, aquí decíamos que un método es lo que llamamos el teñido, es decir, incorporar átomos pesados a las cadenas de, de carbono del polímero. Lo que estamos viendo es esto. Primero necesitamos que, eh, para poder aplicar este método, aquí esta es una de las referencias, que tenga el polímero insaturación. Y podemos teñir, por ejemplo, con tetróxido de rutenio. En el tejido biológico, ellos utilizan más el tetróxido de osmio. En el área polímero, en general, se usa mucho el tetróxido de rutenio. Y lo que quisiéramos lograr es esto. Tenemos esta insaturación y vamos a hacer aquí una oxidación, ¿verdad? Estamos colocando estos dos átomos de oxígeno en una de las insaturaciones,
de la cadena polimérica. Y es posible entonces que otra insaturación sea fijada con estos cosas con esto. Eh, los polímeros no reaccionan con igual velocidad frente al óxido de rutenio. Yo no sé si pueden ver, voy a ver rápido la pantalla completa, ¿verdad? Y una que otras las veo, me voy a sacar la pantalla completa, vemos acá, okay, después como dijimos, durante bueno, ya llegué, Ajá. Sí, yo todavía no estoy cansada. no, fue un segundo nada más lo que estuvo fuera. Desayuné, ah, qué bueno, desayuné muy bien. Les decía que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver una muestra de polímero, en este caso de dos componentes, nosotros debemos de determinar el tiempo de tinción para cada uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, el polietileno de baja densidad es un material que tiene poca cristalinidad o reacciona, desde el punto de vista químico, reacciona más rápido con el tetróxido de rutenio que las cadenas de polipropileno, que son más ordenadas, es más cristalino, como en la unión está la fuerza, él es un poco más inerte. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos encontramos con un material, disculpe, con un material que tiñe a la
directamente, sino que, vamos a ver si quiere bajar, ok, sino que lo que estamos es tratando de eliminar las zonas amorfas y quedarnos con las zonas organizadas, es decir, en este caso con las lamelas, las espirulitas, es decir, lo que se considera cristalinidad en polímero. Este método, aquí están las referencias, eh, va a ser uno de los que más trabajó en desarrollar este método y generalmente, y bueno, no vamos a entrar en detalle, pero significa que este coctelito de permanganato sulfúrico y fosfórico, vamos a colocarlos todos en una en, en un envase que podamos agitar hasta que esté la estación, necesitamos el mapa, dar a la muestra. Este otro campo, otro ataque debemos determinar. ¿Cuál hace, a mi manera de ver, que es la preparación de muestras, sobre todo en muestras no, sabemos que tenemos poliénero, pero el elemento. Entonces, la adición tiene, entonces, ya nada, tenemos que hacer, ya vine, eh, bueno, ya nos faltan tantas láminas, porque se está cansando el internet. Lo que quería era mostrarle otro tipo de resultado que obtenemos. Todavía no se vayan, es que se adelantó solito. Ajá, falta poco, pero no tan violentamente. Ok, en este caso tenemos otra vez la polimezcla que teníamos antes de polipropileno y polietileno de baja densidad. Y aquí abajo tenemos polipropileno solo y polipropileno isotáctico y lineal de baja densidad. Lo que quería mostrarle es que este tipo de resultados, como la réplica, significa que vamos a copiar como una huella digital la superficie y esa superficie luego no la traje acá, el método, pero significa que vamos a copiar la superficie que, que le quitamos la zona amorfa y luego vamos a hacer una réplica con carbono de esa huella digital que tomamos. Hacemos un sombreo con un metal pesado y esa réplica es la que vemos en transmisión. Y fíjense que son, la diferencia de todas las imágenes que hemos visto bidimensionales, tiene una tridimensionalidad. Y esa tridimensionalidad se la está dando lo que les mencioné ahorita, que es un sombrero. Este método no es que esté en desuso completamente, pero con los microscopios electrónicos de barrido de alta resolución, si nosotros atacamos, o sea, no es necesario pasar todo el trabajo de hacer la réplica, sino atacamos para eliminar la zona amorfa, limpiamos nuestro material, o sea, lo secamos y cubierto de oro, un adelanto para cuando vean preparación de muestras para barrido, la llevamos propio de barrido sin pasar tanto trabajo de preparar
réplica. Pero bueno, está por ahí ese... Se borró de compartir este. Bueno, si no sé qué pasó, se quitó una lámina en la cual se quitaron, que es, podemos preparar muestras eh, metálicas, yo las llamo tipo muestras metalúrgicas, llevan también su, su tiempo de preparación. Eh, lo que les quería indicar es que estos son ejemplos las muestras también todo un curso de preparación de muestras de diferentes tipos. Siempre y siempre presente cualquier método que, como nos digan que dos láminas que tenía. Dejamos de escucharla, profe. Ajá, aquí Ah, estoy. ok. Lo que pasa es que yo los veo a ustedes mucho antes de que ustedes me vean a mí. Quería, y alguno de ustedes tiene alguna pregunta en general y en particular si tienen alguna comentarios o dudas o quisieran alguna guía acerca, orientación, quiero decir, para preparación de muestras para verlas al microscopio electrónico. Ajá, muy bien. Buenas, profesora, yo quisiera hacerle una pregunta respecto a la preparación de muestras. Yo quisiera colocar en mis mediciones, ¿verdad? Una superficie a cero con las nanopartículas arriba. ¿Tendría que yo cortar la superficie a cero y colocar las nanopartículas de arriba para colocarlas en el microscopio? Yo, fíjate, ¿qué opino yo? Y me gusta que esté la doctora Linda Hill, la cual tiene autoridad, autoridad moral para corregirme cualquier error en este sentido, porque las muestras, digamos, metalúrgicas, sobre una superficie metálica. Yo creo que lo que yo he visto es más útil en tu caso es que a la muestra se le hiciera un ataque tal que esos nanopartículas o esas partículas se aflojaran un poco. ¿Para qué? Imagínate tú, como conoces tu muestra, y yo en algunos metalúrgicos someten su muestra por unos pocos segundos en una solución. Imagínate, o me imagino yo, una solución de un ácido. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aflojando o estoy disolviendo un poquito eh, la matriz alrededor de alguna de estas partículas. Luego esto, una vez lavado, ¿sí? Lo puedo llevar a un evaporador de alto vacío para hacer
como una réplica. Esto es lo que se llama una réplica extractiva, o sea, lo cubro con carbono y luego eh, separo, este es un paso lento, separo esa réplica y la recojo en rejillas que no tienen colodión. Y luego voy al microscopio y así las puedo estudiar. Engorroso, tenemos que hacer varias de estos intentos y en alguna de estas eh, réplicas seguramente me traje las partículas. Y luego las partículas ya las tienes separadas completamente de la matriz y les puedes hacer su patrón de difracción para determinar, por ejemplo, la orientación que tenían esas partículas dentro de tu matriz. Me gustaría entonces, todavía tenemos presente a la doctora Linda Hill, si ella quiere agregar algo, bueno, le invito a eso. Profesora, por favor. Sí, ¿me escucha, Caribay? Sí, perfecto, Sí, sí, Linda. muy bien. Así mismo es, tal cual como lo estás diciendo, porque estoy entendiendo que son fases son partículas que están embebidas entre una matriz metálica. Así como tú lo estás diciendo, es perfecto. En mi tesis doctoral yo me acuerdo que yo tenía unos carburos que estaban en una matriz. Y otro método que hicimos es ion milling, o sea, hicimos un adelgazamiento de la muestra a un punto tal que pudiéramos colocarla en el microscopio electrónico y poder observarla, ¿no? Eh, Justamente así lo hicimos en ese momento. Y lo que tú estás diciendo también, creo que en la tesis doctoral de la doctora Gloria Basanta, ella justamente hizo, como tú estás comentando, ¿verdad? Un ataque con ácido partículas y así las pudo caracterizar.
lámina gruesa, pelazo. Los plásticos, los átomos de arroz que lo vamos a Ok, vamos a esperar unos momentos a que la profe vuelva a unirse a la llamada. Estamos contactando con la profesora y estamos informando por este medio. bueno, en primer lugar, les agradezco o les agradecemos el comité organizador del CONVEMI, la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis y mi persona. Le agradezco asistir pues a a este curso. Esto fue lo que quedó de mí después de 3 horas de luchar con la conexión. Lo hice, como dije ya, con mucho gusto
Les enviaré por correo un libro de transmisión que es básico. También esta presentación, también se las voy a enviar eh, un paper de preparación de polímeros por si alguno está interesado en esa área y la necesita. Y en verdad espero que haya llenado la mayoría de las expectativas que ustedes tenían con este curso. Me gustaría entonces, espero que me lo permita el sistema, eh, bueno, si alguno de los participantes quiere decir algunas palabras